Buenas tardes, Mariana y Yolanda. No sé si podéis poneros el micro un momento o escribirnos por el chat, tal vez, Sí, para saber. hola. Hola, Mariana, ¿qué tal? Yo creo que ya hemos hablado, ¿verdad? Bueno, no, es la primera vez. Vale, estupendo, muy bien. Mariana, si mientras esperamos a los otros asistentes, explícanos un poco de dónde te conectas. Bueno, ya vivo en Madrid, pero en este momento estoy en Alicante y estoy muy interesada en la webinar. Tengo una chiquita de 13 años que actualmente sigue clases en profe.com. Vale. ¿Cómo Y se bueno, llama tu hija? Eva Noriega. Vale, perfecto. Sí, sí. Entonces sí me gusta mucho aprender sobre este tema porque sé que pronto voy a tener que involucrarme en él. Vale, estupendo, estupendo. No sé si los demás queréis explicarnos un poco, pues de dónde, mientras esperamos que vaya conectados la gente, pues de qué comunidad autónoma nos escribís, qué edad tienen vuestros hijos, para poder saber un poco si tenemos que enfocarlo pues, hacia un lado, hacia otro, si podemos ayudaros un poquito más. Nos esperamos un poco, sobre todo que sepáis que las dudas, si os surgieran en algún momento, las podéis transmitir por chat sin ningún problema. Y de aquí las iremos recogiendo todas y al final de la presentación iremos contestando una por una. Así que sentiros libres para utilizar el chat, incluso para saludar ahora si queréis ponernos un poco, pues no sé, de las comunidades autónomas que nos escribís, que os conectáis, para nosotros poder tener un poco más de información. Esperaremos unos 5 minutos para que se vaya conectando la gente. Gracias. Hola, buenas tardes, Inés. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, ¿y vosotros? Bien, también. Vamos a esperar unos 5 minutitos que veo que se está conectando un poco, bueno, está tardando un poco en conectarse. Si nos dejáis 5 minutos y así podemos comenzar la presentación, bueno, así estamos todos conectados y comenzamos, os lo agradecería. Si queréis, Inés, bueno, Inés y los que se están conectando, también creo que se ha conectado Josefina, si no me equivoco. Tenemos el chat para que podáis poner las dudas que tengáis, nos podéis saludar por aquí, podéis poner un poco la comunidad autónoma a lo mejor desde la que os conectáis para enfocar un poco, ya que el tema de la selectividad, bueno, pues puede cambiar un poco si viene de un sitio o viene de otro. Sentiros libres para poner todas las dudas que necesitéis por aquí y las iremos contestando al final de la presentación. Gracias. Buenas tardes, Gema, de Madrid. Veo que me has escrito por aquí por el chat. Veo algunas personas que puede ser que ya haya hablado con ellas muy bien. Buenas tardes. Tengo un hijo que este año hace la EBAU en Madrid. Perfecto. Veo que hay bastantes personas de Madrid. Muy bien, muy bien. Entiendo que todas vosotras tenéis hijos que están ahora mismo pues haciendo bachillerato, ya sea primero o segundo. No sé si podéis ponerme más información por el chat para yo poder situarme un poco. Este año hace la EBAU en Madrid. Yolanda ya me lo has puesto.
Buenas tardes, Marianela, que te acabas de conectar. Bienvenida. Muy bien, de Barcelona, Inés. Julia Sánchez, que también que es de Barcelona, me parece que es lo cuando has puesto yo igual. Ok, mi hijo David termina segundo de bachillerato. Perfecto. Sí, Josefina, yo creo que ya hemos hablado anteriormente. Vamos a darles 2 minutos a los que son más tardones y si no ya comenzamos. Ok, perfecto, Gema. Está bien que lo mires con un poco de antelación, así también puedes estar un poco en contexto y saber un poco lo que le viene y sobre todo con los cambios que va a tener el año que viene, que el cambio de ciclo muchas veces de la ESO bachillerato, pues bueno, a veces se les complica un poco, no siempre, pero en algunas ocasiones pues el cambio es fuerte y es bueno que puedan tener un apoyo y sobre todo que vosotros estéis familiarizados con el tema. No sé si podéis ponernos también, que a lo mejor nos ayudaría, ¿verdad, Víctor? Un poco las carreras que quieren hacer vuestros hijos para saber un poco por dónde va. Sí, nos ayudaría bastante. Claro, porque así podemos un poco saber, pues bueno, que las asignaturas que más les ponderan, las asignaturas que, bueno, esto ya entraremos un poco más en detalle luego, pero si queréis ir poniendo y así tenemos más información. Perfecto, diseño, psicología, medicina, enfermería, muy bien. Entiendo, Inés, que a lo mejor que has optado por un bachillerato más social, humanístico, o entiendo que Gema habrá optado más por un, si no me equivoco, por un bachillerato más científico. Si queréis ir poniendo también aquí los tipos de bachilleratos que han ido escogiendo vuestros hijos. Pues yo por mí son las 7:05. Si os parece a todos bien, vamos a empezar. Así no tenemos que perder más tiempo. Ahora vamos a proyectar la presentación que habíamos preparado. Entonces yo de mientras voy a presentarme. Ok, perfecto. Yo soy Mónica Armstrong, soy la persona que gestiona toda la orientación académica de los alumnos que entran en profe.com. Y luego, por otra parte, tenemos a Víctor Pizarro, que es nuestro coordinador de estudios dentro de profe.com también. Entonces, bueno, pues, primero de todo yo creo que agradeceros vuestro tiempo, que es un jueves a las 7 de la tarde, que es de agradecer que estéis conectadas y demás. Y bueno, pues vamos a comenzar. Nosotros primero queríamos haceros una presentación de lo que es profe.com. En algunos casos de los que os habéis conectado sí que lo conocéis, pero bueno, os haré un pequeño resumen. Profe.com es una plataforma educativa en donde realizamos clases particulares online. Las organizamos clases particulares solo con un alumno. En principio están más focalizadas y personalizadas. Entonces lo que ofrecemos es una orientación y personalización en objetivos que tiene el alumno. Pues depende de qué objetivo tenga, aprobar una asignatura o conseguir una nota. Entonces lo que intentamos aquí es hacer un perfil del alumno para poder ayudarle de forma correcta. Nuestra clave es la personalización. Entonces, para esto también tenemos profesores verificados de todas las asignaturas. Esto es muy importante. Todo nuestro equipo docente está verificado previamente por nuestro coordinador de estudios para verificar pues, que ese nivel es correcto y así poder atenderles de forma correcta, ya sea dependiendo de los niveles, porque no es lo mismo un alumno de primaria que bachillerato. Como veis aquí, nosotros tanto abarcamos el ciclo de primaria como secundaria como bachillerato. Y ahora también tenemos todos los planes enfocados a preparación de exámenes y selectividad, sobre todo el tema de la EBAU, que es algo, bueno, pues tan importante, es un examen muy importante porque decide pues, el futuro de vuestros hijos al final. Entonces, nosotros al final, con estas clases online, ¿qué tenemos? Tenemos horarios flexibles, disponemos de un chat abierto para ayudarles con los deberes o dudas que les puedan surgir en esas tardes que no tienen clase. Después disponemos de una biblioteca de contenidos virtual que se define por cápsulas de vídeo. Es una manera muy práctica y que los chicos están muy acostumbrados con este formato, una manera muy, muy lúdica de poder aprender conceptos, ¿no? Y luego, pues lo que, como decía al principio,
nuestra clave es la tutorización. Por eso ofrecemos un tutor personal para cada alumno y para que le pueda ayudar. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Lo primero que vamos a abarcar es todo el tema de selectividad para que podáis entender pues, cómo son esas pruebas de selectividad y la EBAU, cómo funciona el tema de la puntuación y, sobre todo, una parte muy importante que muchas veces nos cuesta entender es toda la parte de asignaturas en función de la carrera que vuestros hijos quieren estudiar. ¿Vale? Después, otra parte muy importante que vamos a tratar es el tema de la universidad. Vamos a ver cómo funcionan las universidades públicas y cómo funcionan las universidades privadas y qué diferencias existen entre ellas, tanto en el modo de admisión como, bueno, pues los pros y los contras. Y ya por último vamos a tratar el tema internacional, las opciones que podéis coger para estudiar en el extranjero desde un principio, en universidades internacionales o estudiando aquí en España, pues todas las opciones que te puede presentar la universidad para poder hacer un semestre o un año en una universidad extranjera. Entonces aquí ya le paso la palabra a Víctor. Gracias, Víctor. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Mónica, yo soy el Academic Manager de Profe.com y os voy a explicar un poco todo lo que es la selectividad, qué entra, cómo puntúa. Luego explicaré yo más la parte de la universidad privada, porque yo al final tuve las dos opciones y puedo comprar más la privada con la pública, y luego hablaremos un poco de las universidades que hay alrededor del mundo. Entonces, empecemos con la selectividad. ¿En qué consiste la prueba? Como bien sabréis o deberíais saber, la prueba de la selectividad consiste en dos fases. Una fase que es la fase general y otra fase que es la fase específica o voluntaria. Para poder llegar a la selectividad, primero obviamente tenemos que haber aprobado segundo de bachillerato y entonces nos presentaríamos a la selectividad. La fase general cuenta de 4 o 5 pruebas en función de la comunidad autónoma. Es decir, en Cataluña o en el País Vasco o en Galicia, como tienen una lengua vehicular, habrían 5 pruebas, que sería el catalán, el vasco o el gallego. En el resto de comunidades hablaremos de 4 pruebas. Serán 3 obligatorias y una de modalidad del bachillerato que hayamos escogido. Por ejemplo, veamos, ¿cuáles son las obligatorias? Tenemos lengua castellana y literatura, historia, una lengua extranjera y luego tendríamos la materia de modalidad, que sería, pues, por ejemplo, si hemos hecho el bachillerato científico, serían mates 2. O si hemos hecho el social, mates del social. La fase específica es la fase voluntaria, digamos, de la selectividad. No estás obligado a hacerlo. Es la fase que te va a permitir subir tu nota y tener una nota sobre 14. ¿Sí? En esta fase específica podemos escoger hasta 4 modalidades, excepto en Cataluña, Navarra y Baleares, que solo permiten escoger 3. ¿Sí? Al final de estas 4 o 3 que escojamos, nos vamos a quedar con las 2 mejores notas que hayamos sacado. ¿Vale? Como bien he dicho, esta es una fase optativa para subir la nota y funciona por coeficientes. ¿Qué quiere decir estos coeficientes? Que depende de la carrera que quiera estudiar vuestro hijo, o si aquí sois o si estáis alumnos, pues vosotros mismos, tendréis que mirar qué asignatura tiene un mayor coeficiente para vuestra carrera. Esto es tan simple como ir a la página de la universidad a la que queréis ir o de la carrera y os aparecerá si tiene un coeficiente de 0,1 o un coeficiente de 0,2. ¿Qué quiere decir? Pues que si tiene un coeficiente de 0,1, como máximo, si hacemos 2 y las 2 son de 0,1, podremos optar a obtener 2 puntos extras sobre 10. Es decir, a ir sobre 12, sacando un 10 en cada examen. En cambio, si vamos a las que puntúan con un coeficiente de 0,2 y sacamos un 10 en cada examen, y tendríamos un 14 en caso de que hayamos sacado un 10 en la selectividad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podéis ver las asignaturas en función un poco de lo que queréis estudiar. ¿Sí? Si queréis ir más hacia alguna carrera de arte, pues vais a escoger o diseño, o cultura audiovisual, o fundamentos del arte, o artes escénicas, porque estas puntúan 0,2. ¿Sí? Si quiero ir hacia una rama más científica, pues aquí ya sí que voy a coger biología, dibujo técnico, física, química, mates 2. Y si voy a ir a algo más de ciencias sociales, pues voy a coger todo el resto que podéis ver aquí. Una cosa muy importante de esta fase específica es que tiene una validez de 2 años. Luego, cuando veamos mi caso particular, cuando hablemos de la universidad privada, ya veréis qué pasa con esta validez de 2 años que hay que tener siempre en cuenta. Vale, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo puntúo, cómo puedo calcular mi nota de selectividad, con qué nota cómo puedo saber qué nota voy a obtener para decidir a qué universidad puedo ir o no. La nota se compone de 3 cosas. Primero, un 60% es la media de bachillerato, otro 40% es la fase general, y si hacemos este 60 y este 40, obtenemos una nota sobre 10. ¿Sí?
Y luego tenemos la fase específica, que pueden ser hasta 4 puntos extras en función nuevamente de lo que hemos explicado antes, de los coeficientes que escojamos para la carrera que queremos estudiar. Al final nos puede quedar una nota sobre 10 o, si hemos hecho la parte específica, una nota sobre 14. Todo dependerá nuevamente de la carrera que queramos estudiar. Si queremos una carrera que la nota de corte es un 5, pues nos basta con simplemente hacer la parte obligatoria, obtener una nota sobre 10, aprobar y ya tendríamos más de un 5 y ya podemos entrar en esa carrera. Para todos los que queréis estudiar en la pública y sobre todo una carrera que sea más en el ámbito científico, incluso algunas del social que requieren una nota de corte más elevada, sí que tenéis que hacer sí o sí la parte específica y sobre todo ver qué asignaturas escoger en función del coeficiente. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que, en mi caso, por ejemplo, he sacado un 7,5 de media de bachillerato. ¿Sí? Este 7,5 lo que vamos a hacer es lo vamos a multiplicar por 0,6, por un 60%. En la fase general, que es recordar esos 4 exámenes que tenemos al acabar segundo de bachillerato, he obtenido una nota de 6,3. Esa nota 6,3 la voy a multiplicar por 0,4, ¿sí? Por un 40%. Y finalmente me he presentado a la fase voluntaria, fase específica, porque quería estudiar ingeniería, por ejemplo, y he escogido hacer mates 2 y física. ¿Por qué? Porque entré en la carrera de ingeniería y vi que estas dos asignaturas, que eran las que mejor se me daban, puntuaban 0,2. Entonces, es tan fácil como multiplicar las notas que he obtenido por 0,2. 8 por 0,2 es 1,6 puntos más. 9,5 por 0,2 es 1,9 puntos más. Finalmente, vamos a ver el cálculo de nota. Lo que os he dicho, 60% de 7,5, 40% de 6,3, me queda una nota de acceso. Recordaros, nota de acceso es la nota que tengo sobre 10 de 7,02. Nuevamente, si yo quiero estudiar una carrera que me pide un 5 de nota de acceso, no hace falta que haga la fase específica. Ya la tengo. Pero yo, personalmente, siempre os recomiendo que hagáis la fase específica porque nunca vais a saber si al año siguiente vais a querer cambiar de carrera. Finalmente, a ese 7,02 le voy a sumar las dos notas que he obtenido en la fase específica. Es decir, el 1,6 puntos y el 1,9 puntos extras que he obtenido al hacer mates y física. Finalmente, me queda una nota de 10,52 de nota de admisión. ¿Sí? Por ejemplo, con esta nota, ¿podría estudiar medicina en la pública? No. ¿Sí? Ya os digo que la pública, por ejemplo, en medicina me va a pedir a partir de un 12. Un 12, 12,2, depende del año. ¿Sí? Pero con un 10,52 tengo muchas puertas abiertas para escoger muchas carreras dentro de la universidad pública. Entonces, las preguntas que siempre soléis haceros cuando hablamos de selectividad. La primera es, ¿se puede repetir la prueba? Sí, sí que se puede repetir. Tú puedes hacer la prueba y si no te ha ido bien, la puedes repetir en septiembre. La fase específica igual, la puedes volver a repetir. ¿Vale la pena repetirla? Pues depende de lo claro que tengas lo que quieres estudiar. Acordaros que si yo repito la prueba en septiembre, ya voy a perder un poco las plazas de las universidades públicas. Entonces voy a depender de los que al final no han decidido coger su plaza o los que al final han cambiado de carrera. Por tanto, ¿se puede repetir? Sí, obviamente. ¿Vale la pena repetir? Si tengo muy claro que quiero estudiar una cosa y puedo subir la nota, sí. Si no, pues a lo mejor vale la pena escoger otra carrera y al primer año volver a repetir la específica y cambiarme de carrera y no perder esa plaza, digamos. Segunda pregunta, ¿qué pasa si hago 4 asignaturas en la fase específica? No pasa absolutamente nada. Recordaos que habían 3 comunidades autónomas que no se podía, que era Cataluña, Baleares y Navarra, pero en el resto puedo hacer hasta 4 en la fase específica. ¿Qué quiere decir esto? Que me voy a presentar a 4 exámenes y al final yo voy a escoger las 4 notas que mejor o que más me convengan. Esto está muy bien también para aquellos alumnos que pasa poco y no debería pasar, pero llegáis a la fase específica sin tener muy claro, por ejemplo, si quiero estudiar ADE o quiero estudiar ingeniería. ¿Qué pasa? Que las asignaturas que ponderan más en ADE no son las mismas que ponderan más en ingeniería. Por ejemplo, para ir a ADE me interesa mucho mates del social. Para ir a ingeniería me interesa muchísimo mates del científico o mates 2. Entonces yo puedo hacer estas 4 asignaturas y al final decidir si voy a ir, al final me decanto por ADE, pues voy a escoger economía y mates del social. Y si al final me decanto por hacer ingeniería, pues voy a escoger física y mates 2. Puedo hacer 4 asignaturas. Si tengo muy claro lo que quiero estudiar, ¿es conveniente hacer 4 asignaturas? Depende del alumno. Al final es mejor centrarse en hacer 2 asignaturas, ir a sacar muy buena nota en las 2, pero es verdad que al final me lo juego todo en un examen y puedo tener mala suerte en un examen. Por tanto, a lo mejor hacer 3 asignaturas es una manera de diversificar ese riesgo y decir, ostras, uno me ha ido muy mal, pero aún puedo tener muy buena nota en 2. Tercera pregunta, ¿qué puedo hacer si no estoy conforme con mi nota? Vale, esta es otra cosa que también soléis preguntar
tú cuando recibes la nota, hasta 3 días siguientes puedes pedir una revisión. ¿Qué pasa con esa revisión? Que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque al final te lo va a volver a corregir otro profesor y se te va a quedar como nota la media aritmética de las dos correcciones. Es decir, si un profesor me ha puesto un 5 y el otro en la revisión me ha puesto un 6, no me va a quedar un 6, sino me va a quedar un 5,5. Entonces estoy haciendo todo ese trámite para subir 0,5 puntos, que no es mucho. En caso en que la diferencia sea 2 puntos o más, siempre se va a pedir una tercera revisión y se hará la nota será la media aritmética de esas 3 correcciones. Por tanto, ¿puedo pedir una revisión de mi nota? Sí. He de estar muy seguro para pedirla también, porque si no es un papeleo y unos trámites que al final muchas veces no sale a cuenta. Última. Y si no puedo hacer la selectividad y si la suspendo es muy difícil, esta es el típico miedo que van a tener vuestros hijos ahora que se acerca la selectividad. Yo sinceramente, os voy a responder con toda la sinceridad que pueda, la selectividad la suele hacer un 90-95% de los alumnos. Al final, si el alumno se implica un poquito, va a aprobar segundo de bachillerato y va a ir a la selectividad. Y si suspendo la selectividad, pues obviamente es lo mismo de siempre, no pasa nada, no es un trauma, no es una decepción muy grande. Al final me puedo volver a presentar, puedo ir a una privada, puedo hacer una formación profesional, hay muchísimas soluciones que veremos luego. Pero lo que sí que tenéis que tener claro, intentar incitar a vuestros hijos es a que si ellos van a la selectividad y estudian ese examen, al final van a poder elegir. Y yo siempre he dicho que lo más importante es poder elegir, llegar a ese punto y decir, vale, he sacado un 10, ahora puedo elegir si quiero ir a la pública, si quiero ir a la privada, si quiero hacer una formación profesional, si quiero ser otra cosa y no hacer una carrera, si me quiero ir a tomar un año sabático y dar la vuelta al mundo. O sea, soluciones hay muchísimas, pero lo que sí que hay que intentar no escoger una opción porque las otras no has podido, porque la nota no te ha dado, porque no has trabajado lo suficiente, etcétera, etcétera. Entonces hay que motivar a los alumnos que puedan acabar la selectividad y decir, vale, ahora nos vamos a sentar y vamos a escoger. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos ir a una privada por X, Y? Vamos a una privada. ¿Vamos a la pública porque puedes entrar? Vamos a la pública. ¿Que quieres hacer una formación? Pero siempre que pueda tener estas opciones encima de la mesa. Y finalmente, es muy difícil. Al final, la selectividad depende, a ojos de quién es muy difícil. Los exámenes, hay una cosa que es muy importante y es que son muy repetitivos. Cada año se hace la selectividad y se hace la selectividad en todas las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde Profe nosotros ofrecemos exámenes resueltos de otros años, pero aparte, en Internet hay muchísimos exámenes resueltos de otros años y al final los exámenes se repiten muchísimo. Entonces, si practicas, ¿es difícil? No. Pero como todo, requiere pues tener un poco esa decisión de dedicarle ciertas horas ahora para ir a la selectividad, prepararla a tope y luego sacar buena nota y el verano ya que sea lo que quiera. Pero siempre hay que ir bien preparado. Pero no es una prueba difícil. Yo os hablo con una experiencia propia que acabo de hacer la universidad hace poco y los exámenes de la universidad son bastante más difíciles. Y el verano que sea lo que quiera. Me ha gustado esa frase, Víctor. Bueno. Yo lo aproveché bien ese verano. Claro que sí, claro que sí. Yo voy a explicaros un poquito en esta parte de la presentación cómo es el proceso de admisión en la universidad pública. ¿Vale? Lo primero de todo es un poco que entendáis qué es la nota de corte. ¿Vale? Aquí hay diferentes fases, entonces comienzo por la nota de corte. La nota de corte está basada en el número de plazas disponibles, ¿vale? Entonces, esta nota va cambiando cada año según la oferta y la demanda. Es decir, si una universidad pública tiene 60 plazas disponibles, la nota de corte será la nota que tenga el alumno 60. Si el alumno de toda la lista de los 60 tiene un 12, la nota de corte será un 12 para entrar. ¿Vale? Entonces, normalmente esta nota no varía mucho según el año, o sea, siempre van con una misma línea. Puede ser que algún año tengamos algún descuadre, pero no es lo normal. Entonces, puedes coger la nota de corte del año pasado para tenerla en cuenta, para saber que va a ir por aquí. ¿Vale? Entonces, normalmente es lo que se suele hacer. Entonces, cuando la universidad pública abre sus plazas, dice tengo 60 plazas disponibles, los alumnos optan y entonces el número 60, por poner un número, estoy poniendo un número al azar, esa es la nota de corte que tendrá que tener el alumno como mínimo para poder acceder a esta universidad. Entonces, el trámite es la preinscripción universitaria.
Yo creo que ya en el instituto les habrán guiado un poco para hacer esta preinscripción universitaria o cómo funciona, ¿vale? Es un proceso telemático, ¿vale? Según la comunidad autónoma es independiente, o sea, no es lo mismo hacer preinscripción universitaria en Cataluña que hacerlo en Madrid, que hacerlo en País Vasco, o sea, cada una tiene su preinscripción universitaria y esto seguramente que os den la información, bueno, pues a través del instituto o lo tendréis publicado. Entonces, aquí es cuando el alumno tiene que tener claro qué carrera quiere estudiar y en qué universidad quiere estudiar. Y la tiene que poner en orden de preferencia. Puede ser que un alumno diga, pues yo quiero estudiar ADE, Administración de Empresa, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y mi segunda opción es estudiarlo en la Universidad ADE también, en la Universidad de Barcelona. Y la tercera opción es psicología, por decir algo loco, ¿no? Que a veces pasa esto, y la quiero estudiar en, no sé, por poner algún ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, el alumno tiene que ir poniendo sus preferencias. Entonces, lo que hará el sistema es, si el alumno tiene una nota de 10, pues si en la Universidad Autónoma de Barcelona le están pidiendo un 12, pues irá pasando. No podrá entrar aquí, entonces le darán su segunda opción y luego la tercera opción. Por eso es muy importante que el alumno tenga claro qué carrera quiere estudiar y en qué universidad. Y luego las diferentes opciones, porque eso es lo que le marcará la asignación de plaza. Además, en la universidad pública es como muy claro. Si tienes la nota, puedes entrar. Si no, quedas en una lista de espera, pero bueno, siempre te salta a la segunda opción y si no a la tercera. Asignación de plazas y matrícula. Aquí existen dos convocatorias. Una es la ordinaria en junio, que es la que viene todo el mogollón y son los alumnos que, bueno, como decía Víctor, ¿no? En la presentación anterior, ¿repites la selectividad de cara a septiembre o de cara a julio? Vale, pero que sepas que ya se habrán asignado muchas plazas, entonces ya quedan menos opciones. Entonces, en junio es la convocatoria ordinaria, donde todo el mundo, normalmente las comunidades autónomas dan un margen, creo que son unos 30 días aproximadamente, para poder hacer esta preinscripción universitaria. Entonces, estas listas llegan a la universidad y es cuando se comienzan a asignar las plazas. Existe una convocatoria extraordinaria en julio, que es cuando, si te ha tocado una universidad, pues que te lo has pensado, que ya no te gusta, que has podido ir a una revisión de examen y has podido subir nota, que te vas a volver a presentar a la selectividad, ¿vale? ¿Qué pasa? La universidad, hay las convocatorias extraordinarias en Cataluña es en septiembre y en Baleares y Canarias es en agosto. ¿Vale? En Madrid, la segunda convocatoria extraordinaria la tienen en julio, por ejemplo, en las otras comunidades autónomas. ¿Vale? Entonces, esto tenéis que tenerlo claro. Si no aprueban en junio, pues tendrán otra oportunidad y se volverán a presentar y podrán subir nota y entonces podremos seguir optando. Entonces, seguimos adelante. ¿Y si no llego a la nota de corte? ¿Cuál es la alternativa? Aquí viene el drama. Aquí viene el drama cuando nos presentamos a la selectividad, era un poco lo que decías, Víctor. Me presento a la selectividad, no he llegado a la nota, no he aprobado, ¿qué hago? Y parece que se acaba el mundo. No se acaba el mundo, ¿vale? Existe la lista de espera. Existe la lista de espera porque puede ser que algún alumno se le dé baja y entonces pueda haber una plaza libre. Sí que os voy a decir la verdad, esto en la universidad pública es más complicado, ¿vale? Normalmente la gente cuando obtiene una plaza, también por tema de precio, por tema de, bueno, de prestigio de universidad, no sé, lo que sea, pero es una situación más hipotética, vamos a decirlo así. ¿Qué otra opción tenemos? Podemos buscar otras universidades donde estudiar esa carrera. Al final aquí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿quiero realmente estudiar psicología? ¿Es la carrera que quiero hacer sí o sí? Si es la carrera que quieres hacer sí o sí, tendremos que buscar otras universidades donde tú puedas optar a entrar. A lo mejor podemos buscar una universidad privada, que ahora Víctor nos explicará un poco cómo funciona y a lo mejor aquí puedo tener más opciones. No es ni mejor ni peor, es diferente. Podemos optar a otra carrera que tenga asignaturas comunes. Podemos hacer el primer año y luego hacer un traslado de expediente para esa carrera. ¿Me explico? Hay carreras que comparten asignaturas de primer año. Entonces, esto es un poquito más difícil de mirar, pero puede ser que podamos encontrar una carrera alternativa donde esté haciendo unas asignaturas que luego me pueda convalidar y hacer el salto hacia esa otra carrera y convalidarme esos créditos europeos. Otra, como hemos dicho, es prepararte para la siguiente convocatoria y subir nota. ¿Vale? Tenemos todo el verano, que ya no disfrutaríamos tanto, pero bueno, es una inversión y podríamos subir nota. Y por último, que a lo mejor no es la opción que más tenemos en la mente, pero es una opción y muy válida,
es poder optar por un ciclo formativo de grado superior que sea igual, que sea afín a la carrera que yo quiero estudiar posteriormente. Contar que hay muchos grados de formación profesional superior que casi que pueden convalidar 60 créditos de una carrera posterior que quieras hacer. 60 créditos equivale a un año entero. Esto yo no sé si tenéis mucha idea. Voy a hacer así un repaso rápido de cómo funciona una carrera universitaria. Una carrera universitaria se compone de 240 créditos, ¿vale? Entonces, normalmente se hacen 60 créditos cada año. Cuando yo digo que se convalidan 60 créditos, es lo equivalente a un año entero de carrera. Entonces, esta es otra opción, optar por un ciclo formativo superior, hacer los 2 años de ciclo, luego te convalidas un año y haces los 3 años que te quedan. Sí, es un año más, pero bueno, es otro camino, ¿vale? Por eso nosotros lo que queremos transmitir es que no se acaba el mundo, que los chicos ahora están pasando por un momento un poco complicado. Entonces vamos a hacer que sea lo más llevadero posible. Pero bueno, de todas formas estoy segura que todos van a aprobar. Pues precios de la universidad pública, claro, siempre son un poco más, bueno, más atractivos, ¿vale? El coste medio de una universidad pública va desde los 821 euros hasta los 2.000 euros, depende de la universidad. Depende del coste de la matrícula que tenga y normalmente se paga por crédito que se matricula. Entonces, aquí lo que hemos intentado un poco, nos hemos puesto un ranking de universidades públicas que están calificadas por, bueno, pues el ranking QS, que creemos que es uno de los rankings con más vericidad, ¿no? Entonces, en primer puesto tenemos la Universidad Autónoma de Barcelona, que veía que había gente aquí de Cataluña, tenemos la Universidad de Barcelona, después tenemos varias en Madrid, tenemos la Universidad Autónoma, la Complutense, Pompeu Fabra, que también está en Barcelona, tenemos Navarra por aquí, no sé si hay alguien que se haya conectado de País Vasco, después tenemos la Universidad Carlos III, la Universidad Politécnica de Cataluña, IE University, que es otra universidad también muy buena, y por último tenemos la Universidad Politécnica de Valencia. Este es el ranking de universidades públicas que hemos encontrado que más prestigio tiene y, bueno, pues al final que están consideradas o que están puntuadas de mayor, bueno, con una mayor puntuación. Pero evidentemente todas las universidades son buenas y al final un poco por si teníais alguna duda y tal, pero yo imagino que ya vuestros hijos que están en bachillerato ya tendréis alguna idea de qué universidad quiere ir. Yo creo que algo ya les sonará. Entonces, ahora pasamos a la universidad privada. Víctor, te vuelvo a dar la palabra. Toda mía. Vale, vamos a hablar de la universidad privada. Lo primero que vamos a ver son las grandes diferencias que existen entre la privada y la pública. Luego os explicaré un poco mi caso, porque yo al final fui a la pública, fui a la privada y podéis tener una comparación por mí. Y al final haremos un poco los pros y los contras de este tipo de universidad. Vale, primero, vamos a ver el proceso de admisión, que es totalmente diferente en la universidad privada. Primero de todo, no hay nota de corte. Es decir, lo único que te van a pedir ahí es que tengas el bachillerato, que tengas la selectividad, pero no va a haber una nota de corte. Es decir, con un 5 ya nos sirve, ¿sí? Pero, en cambio, ellos lo que tienen es su propio proceso de admisión y cada universidad es diferente. Normalmente este proceso de admisión suele contar con una prueba de conocimiento, una prueba de inglés y una entrevista personal. Pero ya os digo, depende de universidad, os pueden hacer más o menos pruebas y tienen su manera de puntuarla. Y ahí sí que no es algo uniforme como viene a ser la selectividad, sino que es propio de la universidad privada. Y finalmente hay la inscripción previa. ¿Qué quiere decir la inscripción previa? Que igual que en la universidad pública, hasta que no sepáis la nota de la selectividad y del bachillerato de vuestro hijo, no podéis aplicar a esa universidad pública, la universidad privada ya están abiertas las inscripciones. Y de hecho, os recomiendo que si os interesa alguna universidad privada, vayáis ya a interesaros por esa universidad privada, la vayáis a ver, hagáis el examen, ya podéis hacer la prueba de admisión de esa universidad y luego, obviamente, tendréis que acabar pues, la educación secundaria, ¿sí? En la educación secundaria, tener eso y tener el bachillerato para poder acceder aquí. Pero yo ya puedo interesarme por estas universidades. Vale, ahora vamos a lo dramático de este tipo de universidades en España, que es el precio. ¿Sí? El precio medio anual ronda entre los 7.000 o los 8.000. Ya os digo, hay algunas que pueden costar 15.000 anual y otras que valen 5.000 anual. Esto es una media. Cada universidad tiene sus precios y nuevamente funciona igual que la pública. Le ponen un precio al crédito y hay 240 créditos. Entonces, pues cada universidad privada le pondrá el crédito que ellos quieran al precio que ellos quieran a su crédito. Varía mucho según la universidad y la carrera, lo que os he dicho. Y para que tengáis una idea aquí, por ejemplo, esto es lo que más nos suelen preguntar por la
por la universidad privada en medicina, porque es la carrera más difícil a entrar en la universidad pública, y aquí tenéis algunos ejemplos de precios. Van desde 20.000 en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid hasta los 9.000 en la Católica de Valencia. Pero la media, para que veáis, en una privada anual de medicina es entre los 14 y los 15.000 euros. Vale. Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo, mi experiencia de lo que a mí me pasó con la universidad privada y la universidad pública. Yo en 2014 entré en física. O sea, yo al final venía de un bachillerato internacional, que ya he visto a alguien que ha preguntado sobre bachilleratos, luego hablaremos de este tema un poco más. Yo venía del Liceo Francés de Barcelona, por tanto, yo venía a un bachillerato internacional y tuve que hacer la fase específica desde la UNED, que es la Universidad Nacional Española a Distancia. Entonces, yo decidí estudiar física, la nota de corte de ese año era un 8,22, saqué por encima esa nota y entré en física, hice el proceso, era mi primera opción, como bien explicaba antes Mónica, mi primera opción era física en la UB, la segunda física en la UAB, pero como yo ya entraba en física en la Universidad de Barcelona, pues entré en física en la Universidad de Barcelona. ¿Qué pasa? Que para mí el cambio de la PUB, de ir de un cole privado a una universidad pública, fue muy, muy grande. Lo primero que podéis ver, yo pasé de ser Víctor Pizarro en la escuela a ser el número 17122 en la universidad. ¿Qué quiere decir? Que los profesores no se sabían mi nombre. No tenían ni idea de quién era. ¿Por qué? Porque estábamos en clase de 80 alumnos. Es imposible que un profesor que imparte una asignatura se aprenda los 80 alumnos de su clase. ¿Qué pasa? Se aprenderá 10, 15 alumnos. Y para ello quiere decir llegar siempre pronto, sentarte en primera fila, etcétera, etcétera, que eran cosas pues, que yo no estaba preparado en esa época para hacer. Otra cosa muy importante es la planificación, digamos. Yo venía vienes del cole que al final te van poniendo exámenes, te van haciendo un seguimiento y llegas a la universidad pública. En la universidad pública nadie te va a estar apretando para que estudies. Lo único que te van a pedir es que saques un 5 en el examen final. Por tanto, tú puedes no hacer nada durante todo el año, cerrarte 2, 3 meses o 1, depende de lo que tú necesites en la biblioteca antes del examen y aprobar. Pero claro, esto al final era un nivel de vida que a mí no me gustaba porque implicaba que yo podía ir a la universidad, nadie me controlaba, me podía ir al bar, me podía ir a la bolera, me podía ir a donde quiera sin que nadie me controlase, ¿sí? Hablo también de mi caso en concreto, que no digo que sea lo normal en el resto de alumnos. ¿Y qué pasaba? Pues que yo al final me planificaba para que el último mes iba a estudiar muchísimo e iba a aprobar la asignatura en cuestión. ¿Y qué hacía? Me apuntaba a una academia, siempre. Siempre, ya veréis que luego cuando llegáis a las universidades muchas veces vais a optar por academias y la academia es cara. ¿Qué quiere decir? Que al final yo iba a una universidad pública por ser más barata y a lo mejor tener mejor nombre, pero yo necesitaba que cada asignatura a final del semestre ir a una academia para poder aprobarla. ¿Y qué quería decir aprobarla? Un 5. Yo no quería más que un 5. Yo venía del cole que iba a buscar el 10 o la mejor nota posible y en la universidad me conformé con un 5. Porque la competencia es tan grande que al final, pues soy un número y ese número con un 5 le basta. Y este era un poco el problema de la universidad pública. Y al final, obviamente, al cabo de 3 años, pues de ver todos estos problemas, yo ya pues decidí, ostras, no puedo seguir así, no me compensa. En 3 años había aprobado los 2 primeros con mucho sufrimiento, con mucho estrés, porque es una carrera muy difícil y porque nadie me estaba ayudando. Yo me sentía solo realmente en la pública. Entonces, al final, al cabo de 3 años, pues me planteé cambiar de universidad. ¿Y qué pasa? ¿Recordáis antes que os he dicho que la fase específica tiene 2 años de validez? Pues si hacéis los números, de 2014 a 2017 van 3. Por tanto, a mí ya me habían caducado esa fase específica. Y decidí cambiarme de carrera en septiembre. Por tanto, ya no podía volver a presentarme a la fase específica y tenía que perder un año entero. Entonces, claro, después de haber perdido, digamos, que al final no es perder, y ahora hablaremos, 3 años, yo no quería perder otro año para poder hacer la fase específica. Pues empecé a buscar alternativas dentro de la universidad privada. Y al final, aquí en Barcelona está la Ramon Llull, que es un grupo de universidades privadas. Yo fui a IQS e hice Ingeniería Industrial y ADE. Es un doble grado, eran 5 años y medio más, por tanto, 3 que llevaba más 5 años y medio son 8 años y medio de carrera universitaria que he hecho. Pero lo bueno es que al final los 2 primeros años, como ha dicho Mónica antes, te convalidan esos créditos. ¿Qué quiere decir? Que yo llegué a la privada y el primer año solo tenía que hacer una asignatura y el segundo solo tenía que hacer 2. Lo malo que en la privada, hasta que no tienes todo primero acabado, no puedes pasar de curso. Por tanto, el primer año tuve que hacer una única asignatura. Vamos a ver ahora un poco los pros y los contras de esta universidad privada.
Los pros, el seguimiento personalizado. Volví a tener un nombre, volví a ser alguien para los profesores. Ya no era un número, sino que era Víctor. Víctor escucha, Víctor no llegues tarde, Víctor esto lo puedes hacer mejor, Víctor felicidades, Víctor has aprobado. Todo era por Víctor. Controles durante todo el trimestre. ¿Qué pasa? No te puedes columpiar ahí. Tú tienes unos controles durante todo el trimestre y al final tienes que ir aprobándolos todos. Por tanto, ya no valía lo de no voy a hacer nada y un mes antes del examen final me voy a poner a estudiar. Ahí tenía que estar estudiando durante todo el año. Y esto te ayuda muchísimo a que llegue el examen final y tú lo lleves mucho más preparado. Las prácticas. Las prácticas en todos los sentidos. En el sentido de prácticas de laboratorio que yo tenía en ingeniería, al final, al ir a una universidad privada, tú estás pagando por varias cosas. Una de ellas es las prácticas. Nosotros teníamos un laboratorio de SEAT y ahí hacíamos prácticas en las que yo me lo pasaba muy bien y encima aprendía mucho. Las prácticas de la universidad pública eran más precarias en ese sentido. Al final no tenían tantas herramientas. La bolsa de trabajo es otra de las cosas por las que tú pagas en la universidad. Yo al final salí de esa universidad y tuve una bolsa de trabajo muy, muy grande, incluso para hacer las prácticas. Yo las prácticas no las tuve que buscar, las prácticas universitarias. Ahí en la propia universidad me ofrecieron pues 100 empresas para ir a hacer las prácticas y yo podía. Y entre estas 100 empresas os hablo de empresas muy, muy grandes a nivel español y a nivel internacional. Otra cosa pro es que no hay nota de corte, por tanto siempre puedes acceder a la universidad privada. Y finalmente, un pro que lo veremos también en contra, porque es un pro más para los padres, un contra más para los alumnos, es la asistencia obligatoria. Es decir, si tú no vas a un 80 o 75% de las clases, no puedes aprobar la asignatura. ¿Cuáles son los contras? Obviamente el precio y las pocas becas. Yo cuando iba a la universidad pública, por el simple hecho de ser familia numerosa, tenía un 50% de descuento. En la universidad privada pasaba a tener un 5% de descuento. La diferencia es muy, muy grande. Los contras, los profesores. ¿Por qué los profesores? Porque al final los buenos profesores, los catedráticos, los que tienen un cierto nombre dentro de cada rama, están en la universidad pública. Puede ser que en alguna universidad privada puedas tener buenos profesores, no lo niego, pero sí que los que tienen un cierto nombre y son catedráticos están en la pública. Nuevamente, en contra de la asistencia obligatoria para los alumnos. Yo cada día tenía que ir de 8 hasta las 6 de la tarde a la uni y no me podía saltar ninguna clase. Otro contra puede ser el ecosistema. ¿Por qué? Porque al final el ecosistema, las universidades públicas, quieras o no, son universidades donde se junta un poco, digamos, el élite de la sociedad. Y al final tú puedes estar más o menos a gusto dentro de ese ecosistema. En cambio, en la pública tienes de todo, de todo. O sea, tienes todo tipo de personas están en la pública. En la privada, como son muy caras, son elitistas, te vas a encontrar siempre el mismo patrón de familias y de estudiantes. Y, por ejemplo, en mi caso, pues yo no era un ecosistema en el que me sintiese muy cómodo. Finalmente, la dificultad. ¿Qué quiere decir dificultad entre comillas? Quiere decir que al final a mí la privada me ha resultado una universidad mucho más fácil, en la que no me he estresado, en la que he ido aprobando todos los exámenes. Puede ser en gran parte por todo el seguimiento, por tener que ir a clase, etcétera, pero también es verdad que los exámenes en la privada son bastante más sencillos que en la pública. En la privada se quieren asegurar que sus alumnos sigan y acaben la carrera. En la pública no. En la pública les da igual. Entonces la dificultad a lo mejor sí que es un poquito más baja en la universidad privada. Y finalmente las normas. Bueno, al final las normas, en cada universidad privada tiene sus normas. Hay muchas, por ejemplo, que son de un carácter muy católico y esto puede, pues para muchas familias puede resultar un problema. Yo venía de un cole totalmente laico y me fui a una universidad muy católica en la que alguna asignatura era religión y en la que yo, pues con 21 años, me sorprendió mucho tener que hacer religión. Cada universidad tiene sus normas, al final tiene su manera de funcionar y puedes estar de acuerdo o no, pero como es una universidad privada, las tienes que acatar y seguir esas normas. Vale, finalmente vamos a hablar rápidamente de internacionalización. Yo voy a hablar muy rápidamente de universidades en el extranjero, luego Mónica nos comentará rápidamente los Erasmus. Esto será muy, muy rápido porque al final estudiar en el extranjero no podría estar una hora hablando, porque al final cada país es un mundo. Os puedo decir, por ejemplo, en Inglaterra todas las universidades son privadas, todas, no existe la universidad pública. En Suiza todas son públicas, pero en cambio el precio de la vivienda o el precio de vida en Suiza se dispara muchísimo. En Estados Unidos tienes una barbaridad de becas, que es una cosa que, por ejemplo, a muchos alumnos les interesa, que es la beca deportiva o la beca artística que dan en Estados Unidos.
hay muchas universidades que te contratan, te pagan la universidad a cambio de que tú representes a la universidad en un deporte o en un arte escénico, etcétera, etcétera. Yo, de hecho, estuve muy cerca de irme a Estados Unidos a jugar a fútbol en una universidad y compaginar un poco los estudios con el fútbol. Y esta es una solución que es bastante interesante. Pero bueno, al final todo el mundo a nivel de educación quiere crecer constantemente, van sacando universidades en todos sitios. Ahora, por ejemplo, a Australia les interesa mucho que vayan estudiantes españoles para abrir un poco las puertas de Australia, entonces están haciendo un poco campaña para que lleguen estudiantes de España. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, si tenéis curiosidad o tenéis pensado que vuestro hijo vaya a estudiar en otro país, pues no dudéis en preguntarnos, ostras, pues nos podrías explicar un poco cómo funcionaría, por qué él se quiere ir a estudiar a Estados Unidos, él se quiere ir a estudiar a Alemania, pues entonces nos lo miraríamos en ese sentido y os ayudaríamos más a nivel privado, porque es lo que os digo, al final el mundo es muy grande y cada país a nivel de educación funciona de una manera muy diferente. Vale, pues yo voy a hablar un poquito de Erasmus, un poco para que sepáis cómo funcionan los Erasmus, porque siempre es lo que tenemos así en la mente. Entonces los Erasmus es una oportunidad, yo creo. Yo hice un Erasmus y para mí fue una de las mejores cosas que he podido hacer dentro de mi carrera. Normalmente los Erasmus se recomienda que se realicen el segundo o tercer año del grado universitario. Simplemente lo que se hace es las mismas asignaturas que podrías cursar en tu carrera en España, ya sea un semestre o sea un año, pues te vas a una universidad donde tengan convenio, donde se haga la misma carrera que tú estás estudiando y cursar esas asignaturas allí. Entonces, yo creo que es una buenísima opción para aprender un idioma, eso lo primero, y segundo, para que los chicos tengan esa experiencia en el extranjero y dejarles volar un poco también, que se busquen un poquito la vida, que yo creo que les hace grandes, porque es verdad, te ves allí y dices, bueno, y ahora ya no está mi madre para ayudarme, y bueno, ¿y qué pasa? Pero bueno, les viene muy bien para espabilar y para ver otra parte de los estudios que, bueno, que a lo mejor les queda un poquito más coja. Yo creo que es una buena oportunidad. Para irse de Erasmus, que sepáis, ya os lo informarán las universidades en las que estéis matriculados y demás, pero existen becas de Erasmus, ¿vale? Que podéis acceder y entonces pues siempre os ayudan un poquito con el alojamiento y demás. Entonces luego allí vuestros hijos también van a poder ver un poco lo que es el mundo universitario. Cuando te metes en una residencia de estudiantes, hay estudiantes de todas partes del mundo, haces tus amigos y que realmente son amigos que vas teniendo para toda la vida. O sea, esto es muy importante. Y bueno, si lo mismo que ha dicho Víctor un poco, yo creo que me podría pasar una hora hablando sobre esto, sobre los países que puedes ir, sobre las universidades a las que puedes acceder, estar un año, estar 6 meses, cómo lo haríamos, qué tenemos que buscar, qué es lo más importante para mis hijos. Entonces, si tuvierais alguna pregunta sobre esto, que yo creo que sería más posterior, pues nada, no dudéis en decírnoslo y entonces ya os responderíamos encantados. Entonces, ¿cómo te podemos ayudar en profe.com? ¿Cómo funcionan los planes de selectividad con nosotros? Nosotros tenemos 2 planes de selectividad. Nosotros tenemos, por una parte, el plan experto y, por otra parte, el plan máster. Voy a comenzar por el plan experto. Estos son planes donde lo que hacemos en el plan experto es hacer una primera sesión con el alumno para ver un poco, para verificar qué nivel tiene, para conocerle, porque como os he dicho al principio de la presentación, necesitamos personalizar nuestros servicios. Entonces, aquí se hace un plan mensual de estudio donde hay sesiones grupales, ¿vale? Sesiones en grupo donde ponemos diferentes alumnos que están en la misma situación y que entonces les ponemos a todos juntos y entonces ahí pueden seguir esas sesiones de estudio. Luego tenemos las clases particulares individuales, donde ya tratamos al alumno según las dudas que tenga, ¿vale? Que esto también es muy interesante, porque no todos los alumnos son iguales, no todos tienen las mismas dudas. Después, ¿qué hacemos? Les facilitamos ejercicios interactivos, fichas, resúmenes y se los corregimos. Corregimos estos ejercicios y dudas por nuestros profesores, que uno de ellos es Víctor, que mira, ya lo habéis conocido. Él es el que se encargaría de mandar estos ejercicios a vuestros hijos, corregírselos y estar con ellos. Y luego ya por último, como os decía Víctor al principio de la presentación, machacar los exámenes tipo EBAU. Hay que machacarlos, los alumnos los tienen que conocer, porque así, al final será más eficiente ese tiempo que tienen que estar con el examen, ellos se sentirán más seguros y ya sabrán a dónde tienen que ir para que ese examen vaya correctamente. Este es el plan experto. Luego, por otra parte, tenemos el plan máster. El plan máster está un poquito más elaborado. Hacemos este examen de evaluación inicial
y tenemos las clases particulares individuales. Pero además, ¿qué hacemos? Hacemos un plan semanal de estudio y estamos haciendo tutorías personales y el seguimiento de ese alumno, semana a semana. Es decir, vamos poniéndole, pues mira, para llegar a esta nota, vamos viendo los objetivos que tienes. Para llegar a esta nota de esta asignatura, necesito que estudies tantas horas a la semana, voy a estar contigo. Es como que le ponemos un mentor para que vaya animándole y estudiando pues para ese momento, pues que al final a los chicos les agobia mucho, pero es una manera de poder motivarlos, ¿vale? Para que ellos vean que van a llegar a su objetivo, que ya está, que son tantos meses que le tienes que dedicar a esto. Luego ya te dejaremos libre, podrás hacer lo que quieras y disfrutar de ese verano. Por eso os decía, ponemos tutor personal y hacemos correcciones personalizadas. Además, tenemos vídeos grabados y todo el material de nuestros profesores para ese alumno, para dedicarlo a ese alumno. El plan máster, evidentemente, es un plan más personalizado para el alumno y el plan experto pues es otro tipo de servicio que tenemos, pero se enfoca más a grupo, a clases en grupo. Y así es como nosotros lo hemos definido. Entonces, ya por último, vamos a contestar a las dudas. ¿Vale? Yo creo que la primera duda, Víctor, te la voy a dejar a ti, porque creo que la vas a ayudar mucho. Cuando decía lo del bachiller terminado en el exterior, Mariana nos pregunta, si tengo un bachiller terminado en el exterior, ¿también me puedo presentar a las pruebas de selectividad? Vale, esta es parecido a lo que a mí me pasó, por ejemplo. Yo al final hice un bachillerato extranjero, francés, digamos, y hay varias maneras de convertir este bachillerato al país en el que tú quieres estudiar, en este caso la selectividad. Por tanto, yo todo el proceso lo hice mediante la UNED. La UNED, que es la Universidad Nacional Española a Distancia, ahí ellos te hacen toda la... Bueno, a mí de hecho me ayudó muchísimo mi escuela ya me hizo, digamos, todo el papeleo y todo el proceso, pero consiste en eso, ahí te convierten la nota en función de donde sea el bachillerato que hayas hecho, pues sube o baja la nota, es decir, tiene unas funciones diferentes para cada conversión. Y luego ahí mismo yo hice toda la fase específica. Escogí las 2 asignaturas que más me convenían para estudiar física, que eran mates y física, y no las hice en un centro español, en una escuela española como el resto de alumnos de aquí en España, sino que las hice a partir de la UNED, y ahí es donde lo hacen todos aquellos que vienen desde un bachillerato internacional. Entonces todo será mediante la UNED. Vale, pasamos a la pregunta que me estabas haciendo, Julia Sánchez, que ya es alumna nuestra, la tenemos aquí, Víctor ya también la conoce, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, Julia, pero por ejemplo, si yo intento entrar a la universidad pública y no me da la nota, si pido admisión en una universidad privada, aunque sea en junio, ¿podré entrar? ¿O ya tengo que decidir ir a la privada? A ver, Julia. Tú puedes hacer lo siguiente, yo te recomiendo que hagas lo siguiente. ¿Ves? O sea, si tú sabes ya la carrera a la que quieres entrar, yo lo que haría es mirar la opción de la pública, saber qué nota de corte tienes, pero a la vez buscar diferentes alternativas. Puedes mirar diferentes universidades privadas e ir a pedir información. Ellos te informarán, te pasarán todos los precios que tengan, las asignaturas, cómo lo enfocan. Ahora ya sabes un poco las diferencias a través de lo que te hemos explicado. Entonces, puedes ir y coger toda la información. Al final la información es poder. Entonces, si luego tú, cuando haces tu examen de selectividad con la nota de media de bachillerato, tal y como ha explicado Víctor, no llegas a esa nota de corte que te piden en la pública, pues tienes las diferentes opciones de la privada. Y aquí podrás elegir, ¿no? Podrás ver el abanico entero que se te presenta delante. No sé si, Víctor, tú como su profesor quieres añadir algo para Julia. Ya lo hablamos en su día. Yo creo que Vale. al final a la pública la nota puedes llegar perfectamente, ya te lo dije, Julia. Yo nunca eliminaría la opción de la privada. Es verdad que la privada para poder inscribirte has de pagar la cuota del examen, que depende de cada universidad, pues suele rondar entre los 100 200 euros. Y yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo entré en la privada en septiembre. Que quiere decir que es raro que la privada se quede sin plazas. Normalmente es una universidad privada, les interesa el hacer dinero, entonces te van a aceptar alumnos hasta septiembre. Exacto. Raro que te acepten en enero, pero incluso te podrían aceptar en enero. Entonces, no me estresaría tanto por el sistema de privada, sino yo me interesaría por qué privadas existen, por un poco el precio para analizar, pero yo me centraría sobre todo en intentar entrar en la pública, que es bastante factible que lo consigas. Seguro que sí, Julia. Desde aquí te mandamos muchos ánimos, que ya verás como sí que irá bien. Es que ya la conocemos, un poco para que todos os pongáis en contexto, y entonces nosotros confiamos mucho en Julia. Entonces, tenemos a Mariela que ha preguntado por el vídeo si la sesión quedará grabada. Entonces, Yolanda nos pregunta lo siguiente.
Mi hijo va por ciencias puras y ha hecho el bachillerato dual. Él está también en un equipo de vóley y me gustaría saber sobre las becas de deporte para estudiar en Estados Unidos. Le gustaría estudiar INEF o veterinaria, ¿vale? Entonces, Yolanda, yo si quieres, como tenemos tu contacto, si te parece bien, te podemos llamar y te podemos explicar un poco cómo funciona. Si quieres adelantar algo tú, Víctor, por tenerlo Bueno, yo como puedo adelantar un más... poco también lo que, hasta donde yo sé que existen muchas empresas privadas, digamos, que te ayudan o te fomentan a conseguir esta beca. Lo puedes conseguir por tu cuenta propia, es decir, interesando de todas las universidades y ver un poco los requisitos que piden, pero sí que hay empresas privadas que al final te cobran una serie de cuotas, que es lo que yo hice en su día, y ellos mismos pues te piden, por ejemplo, que grabes vídeos, pero ya se ponen en contacto y tú, es como un intermediario entre la universidad y tú. Entonces ellos te facilitan todo lo que es enviar los vídeos para que vean un poco pues, el nivel deportivo del alumno, que te consigan un poco el tipo de beca, que te digan qué universidades pues, el equipo de vóley estaría interesado o tiene una beca en vóley. O sea, hay empresas que se dedican exclusivamente a esto. Entonces, en ese sentido, a lo mejor sí que es mejor eso. Si no, bueno, obviamente nosotros que nos llamen en cualquier momento y todo es investigar. Hoy en día todo está en internet, entonces se puede encontrar rápidamente. Nosotros te ayudamos con eso, no te preocupes. Y ya por último, creo que ya nos queda una duda, que es de Inés Pajares. Hola, ¿cómo puedo saber en qué carrera entrar? Bienvenida a la gran duda, Inés. Por ejemplo, ¿cómo decidir qué es lo que se me da bien y cómo saber qué es lo que me gusta a nivel de saber en qué meterme? Ok, Inés, mira, yo para esto creo que necesitaría un poquito más de información de, por ejemplo, pues qué bachillerato estás haciendo, qué asignaturas te gustan más, dónde te ves en un futuro, ¿no? Podríamos estar hablando mucho rato de esto, pero bueno, muchas veces en estos casos que no tenéis muy claro qué es lo que queréis estudiar, bueno, yo definiría un poco cuáles son las asignaturas que más te gustan para ver si aquí podemos definir un poco cuáles son, bueno, las cosas, como dices tú, ¿no? ¿Qué es lo que se me da mejor? Yo creo que qué es lo que me gusta. Cuando tú estudias lo que te gusta, eres el mejor, porque es así, da igual lo que sea. Entonces, bueno, aquí si quieres podríamos tener una conversación. Yo, como nos habéis dejado vuestros datos, si quieres, Inés, te podría llamar y ayudarte un poquito con esto. Y luego, no sé, a lo mejor como consejo, muchas veces que cuando no tenemos claro lo que queremos estudiar, yo también, en algunas veces, lo que hacemos es, también puedes optar por un ciclo formativo de grado superior que es más cortito y así puedes ver si realmente esto te gusta. No te tienes que meter en una carrera de 4 años que no sabes si te va a gustar o no, o puedes comenzar una carrera y luego puedes saltar a otra. Esto no hay ningún problema. Entonces, Inés, si te parece, creo que a lo mejor esta duda la podríamos solucionar más ya de manera... Exacto. Vale, si me pudieras llamar y comentarme más del tema sería genial. Pues Le Inés, llamaré hablamos en algún mañana. momento. Y Mariana, si quieres, también te puedo llamar y te puedo enviar todos los precios del plan experto y del plan máster y te puedo explicar con un poquito más de detalle para que sepas cómo funciona, si os parece. Entonces, no sé si tenéis más dudas a nivel general de todo lo que hemos hablado. Aquí os dejamos nuestros emails, el de Víctor y el mío, un poco para que sepáis cómo podéis contactarnos. Yo igualmente, como tengo vuestros datos, mañana os intentaré hacer una llamada y así pues me explicáis un poquito más de detalle, que siempre me gusta más escucharos de forma personalizada. Y yo creo que ya está, que ya no os quitamos más tiempo, que ya os hemos quitado 1 hora, ya son las 8 de la tarde de un jueves, estaréis cansados.